Hola Laila, buenos días. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo han amanecido? Hola, buen día, hola Steven, buenos días. Hace frío, ¿no? Qué frío, acabo de ir con una manta. A ver, veo que más chicos se están conectando. Buenos días con todos.
¿Cómo estás, Alex? ¿Qué tal? A ver, chicos, ¿qué hemos visto la clase pasada? Estadística, ¿verdad? ¿Qué hace la estadística? ¿De qué se encarga la estadística? En sus propias palabras. ¿De qué se encarga la estadística, chicos? Trabaja con una base de datos con el fin de obtener conclusiones de cierta población. Ya, muy bien. ¿Cómo consigue esa base de datos? A través de una encuesta o un censo. Ajá. Un censo es en el caso de la población en general, ¿no? A ver, para no confundir los términos, un censo es obtener información de la población, pero hablando de personas, ¿verdad? A través de una encuesta, ya pues, para personas, ¿verdad? Y si hablo del ejemplo de los tornillos, ¿cómo obtengo la información? No encuesto los tornillos, ¿no? ¿Cómo encuentro la información en ese caso? De acuerdo a las características observadas. Ajá. Tomo cierta cantidad de tornillos y los estudio, ¿no? Ahí en ese caso es más fácil, no tengo que previamente preparar una encuesta o un cuestionario para obtener la información. Muy bien. ¿Qué conceptos hemos visto de estadística? ¿Qué definiciones?
Vimos definiciones de población, ¿no? Dice, es el conjunto sobre el que se realizará el estudio estadístico. Normalmente es demasiado grande para poder abarcarlo. Si es que yo necesito, a ver, digamos que tengo un local, un espacio en Villa El Salvador y quiero poner un negocio, ¿sí? Digamos que mi negocio, o se me ha ocurrido hacer un negocio o poner un negocio de comida vegetariana. ¿Cuál sería mi población? A ver, repito, tengo un local y se me ha ocurrido poner un negocio de comida vegetariana en Villa El Salvador. Imaginemos que estoy cerca de la UTP. Mi local está cerca de la UTP. Quiero poner un negocio de comida vegetariana. ¿Cuál es mi población? Mm, todas las personas que consumen comida vegetariana. ¿Cómo sé cuáles son las personas que consumen comida vegetariana? Mediante una encuesta, ¿ya? ¿Qué podría preguntar en esa encuesta? ¿Ya? El tipo de comida que prefiere puede ser una pregunta, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué plato consume más a menudo? Mm, podría ser. ¿Qué plato consume más a menudo? En caso de que le guste la comida vegetariana, ¿verdad? Porque ahí así haría una pregunta que un poco que discrimine, ¿no? ¿Te gusta la comida vegetariana? Si es que me dice sí, entonces le pregunto qué plato, si es que me dice sí, responde la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué plato consumes más a menudo de comida vegetariana? Porque si no, no sería muy relevante, ¿no? Si me dicen, no sé, un cabrito. Para mí, que quiero hacer comida vegetariana, el cabrito no me va a servir mucho la información, es decir, ¿no? En el caso del ejemplo que les di, eh, de los tornillos, si quiero estudiar los tornillos, la cantidad de tornillos defectuosos en- de una fábrica, ¿cuál sería la población?
¿Los tornillos o los tornillos defectuosos solamente? Todos los tornillos en general. En el caso de que quiero poner un negocio de comida vegetariana, ¿la población sería las personas vegetarianas o todas las personas en general? Digamos de Villa El Salvador. Serían todas las personas, ¿verdad? Y de ahí voy a sacar una muestra para ver a quienes le gusta y a quienes no. ¿Verdad? Entonces la población en el caso del ejemplo de la comida vegetariana sería, digamos, todas las personas de Villa El Salvador. Porque quiero poner mi negocio en Villa El Salvador. ¿Sí? Aplica la definición. Es el conjunto sobre el que se realizará el estudio estadístico y normalmente es demasiado grande para abarcarlo. No puedo estudiar a cada una de las personas que viven en Villa El Salvador porque es muy grande el distrito y yo no voy a tener tampoco los recursos para estudiarlos a todos, ¿verdad? Entonces, de esta población saco una muestra. ¿De dónde puedo sacar esa muestra? De la zona cercana o la zona aledaña a mi local, ¿verdad? Empiezo a encuestar a personas que, puede ser, que vivan cerca, que trabajen por ahí, ¿sí? Para poder realizar mi estudio. Entonces, mi muestra, ¿cuál sería? Una cantidad más o menos representativa. ¿Cuántas personas puede ser? 100, 200, dependiendo de mis recursos también. Y les hago las preguntas que me decían, ¿no? Si les gusta la comida vegetariana, qué plato de comida vegetariana prefiere, qué más. ¿Cómo sé cuánto debo cobrarles por plato? ¿Qué debería preguntar? ¿Cuál podría ser la pregunta para saber cuánto pagaría? ¿O cuánto debo cobrar? Puede ser, ¿cuánto pagarías por un servicio? ¿No? ¿Cuánto pagarías por un plato? Me dirá, y para segmentar también colocaría rangos, ¿no? Entre 10 y 20, entre 20 y 30, etcétera. ¿Sí? ¿Qué información estoy teniendo hasta ahora? Si es que ya tengo el resultado de las encuestas y analizo un poco la información que he obtenido. A cuántas personas les gusta, a cuántas personas cerca al local les gusta la comida vegetariana, qué platos preferían, ¿no? Para saber yo qué platos podría preparar y cuáles van a salir más.
cuánto estarían dispuestos a pagar. O sea, para mí esa información me sirve para más o menos eh, pensar en cuánto voy a cobrar por plato, ¿sí? Individuo o unidad de estadística serían cada una de las personas que estoy estudiando, cada una de las personas encuestadas. Variable. ¿Cuál sería la variable en el caso en el ejemplo? ¿Cuál sería la variable? El tipo de comida que le gusta. ¿Sí están de acuerdo del tipo de comidas que les gusta? En este caso sería comida vegetariana, ¿sí? La variable. ¿Cuáles serían los valores? ¿Cuáles serían los valores? A ver, estoy buscando aquí comida vegetariana porque no soy vegetariana. Digamos que he obtenido algunos valores de mi encuesta de algunos platos vegetarianos, ¿no? Ensalada de espárragos y queso, tortilla de verduras, lasaña vegetal. Un toque, chicos. Ya, a ver. Entonces, los valores, ¿no? Que obtuve, digamos, son los platos vegetarianos. Les mencioné tres: lasaña vegetal, tortilla de verduras y ensalada de espárragos y queso, ¿no? Digamos que esos tres datos son los que obtuve. Perdón, valores, ¿sí? Ahora, ¿cuáles serían los datos?
cada uno de las votaciones de las personas, ¿no? En mi encuesta, digamos que estoy incluyendo también una pregunta que dice, si eres vegetariano o si te gusta la comida vegetariana, cuál de estos platos prefieres? Entonces de ahí ya tengo algunos valores, ¿no? Y la gente votará de los que le gustan. Me gusta la ensalada de espárragos. Otra persona dirá, me gusta, ¿qué más le dije? Las tortillas. ¿Y cuáles son mis datos? ¿Cuántos prefieren tortillas? ¿Cuántos prefieren ensalada? Etcétera. ¿Cuáles son? A ver, teníamos dos tipos de... Teníamos dos tipos de variables, ¿sí? Variables cualitativas y las variables cuantitativas. ¿Cuándo son variables cualitativas y ejemplos? En el caso de la comida vegetariana, la variable, dijimos, es comida vegetariana. ¿Qué tipo de variable es? ¿Cualitativa o cuantitativa? Comida, ajá, cualitativa nominal. Ajá. Es una variable cualitativa porque no se expresa mediante números, sino mediante palabras, cualidades. Ajá. Eh, y nominal porque no necesita ningún orden. Muy bien. Entonces ya tenemos un ejemplo de variable cualitativa nominal. Un ejemplo de variable cualitativa ordinal. Ejemplos. Grado de satisfacción laboral. Bueno, regular, malo. Ajá, muy bien. Hay un orden ahí, ¿verdad? Bueno, regular, malo. Ok. Otros ejemplos podría ser el nivel educativo, ¿sí? Nivel socioeconómico. Hay un orden, ¿sí? Binaria. Binaria dijimos cuando tiene solamente dos valores, ¿no? Como sí, no, ajá, vegetariano o no, hombre, mujer, etcétera. Ahora, las variables cuantitativas. Ejemplo de variables cuantitativas discretas. Cantidad de alumnos en un salón, muy bien. Cantidad de animales en un establo. Cantidad de familiares. Cantidad de goles de un futbolista.
¿no? Quiero estudiar la cantidad de goles de un futbolista en un año o en un... eh, en, ¿cómo sería? En el tiempo que estuvo en un equipo, por ejemplo. ¿Sí? Cuantitativas ya se expresan con números. Y cuando son discretas, se caracterizan por expresarse con números enteros. Y las variables cuantitativas continuas, ejemplos, continua, ya estamos hablando también de números, pero se expresan, hay intervalos, ¿sí? Y se pueden expresar con números decimales. Por ejemplo, dijimos el peso, ajá, muy bien, la talla, 1,20 m, 1,50 m, 1,80 m, etcétera. Los sueldos, ajá, muy bien. Kilómetros, ¿no? Distancia en kilómetros entre una ciudad y otra, etcétera. Muy bien, chicos. Y habíamos trabajado en nuestra tabla de distribución de frecuencias. A ver, no, ese es el ejercicio. Trabajamos el primer ejercicio completo, ¿no? De colores. ¿Cuál fue el ejemplo? Dijimos que hice una encuesta porque quiero lanzar una colección de verano y quiero saber qué colores prefiere la gente. ¿Sí? Entonces, pregunto. Tengo una muestra de personas y a cada una le voy a preguntar, ¿qué color prefiere? De estas preguntas o de esta encuesta obtuve la siguiente información. Estos serían mis datos. ¿Sí? ¿Cuáles son los valores? Tengo que sacar de aquí los datos únicos, sin los duplicados. Los valores serían negro, azul, rojo y amarillo, sin ningún orden en específico. Es una variable. ¿Cuál es la variable? Color. ¿Sí? Entonces, la variable es color. ¿Sí? Los valores son negro, azul, rojo y amarillo. Y los datos son todos los que tengo aquí en este rango. Ya aquí podemos ver que los datos se repiten. ¿Por qué? Porque la gente va a votar por cada uno de estos colores. Si tengo 20 personas encuestadas, entonces tengo 20 datos. Hicimos nuestra tabla de distribución de frecuencia a partir de los datos obtenidos. Ordené. Primero, entonces, en la primera columna están los valores. Luego, en la segunda, hemos calculado la frecuencia absoluta. ¿Qué era la frecuencia absoluta? La cantidad de veces que se repite un dato en un estudio. Un valor en un estudio. Entonces, este es un valor, el color negro. ¿Cuántas veces se repite? Tengo que contabilizar. Como estoy utilizando Excel, hemos utilizado la función contar.si. ¿Qué hace la función contar si? Cuenta siempre y cuando se cumpla una condición. Entonces, cuenta en el rango colores aquellas celdas que contienen el valor que está en la celda A21, que en este caso está aquí atrás, negro. ¿Sí? ¿Cuántas celdas dicen negro? ¿Cuál es la respuesta? 4. ¿Cuántas celdas tienen el valor azul? 5. ¿Cuántas celdas tienen el valor rojo? 6. ¿Y cuántas celdas amarillo? 5. La sumatoria de las frecuencias absolutas siempre va a ser igual a la cantidad de datos. ¿Sí?
Entonces, aquí tengo 20 datos en total. Frecuencia absoluta acumulada. Cada vez que mencionemos acumulada, ¿no? Una frecuencia ya sea absoluta, relativa o porcentual acumulada, estamos acumulando, valga la redundancia, o sumando la frecuencia, ¿sí? Para el caso de la frecuencia absoluta acumulada, estoy sumando o acumulando las frecuencias absolutas. ¿Qué hago para eso? El primer valor, el primer resultado de la frecuencia absoluta acumulada va a ser igual a la frecuencia absoluta del primer valor. ¿Sí? 4, 4. A partir de del segundo, de la segunda celda, ya tengo que hacer la sumatoria de qué? De la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia absoluta del segundo o del siguiente valor, para que aplique a todos, ¿sí? Entonces acá estamos sumando 4 más 5. La celda de arriba y más la celda de la izquierda. A partir de acá dijimos ya podemos autorrellenar porque la fórmula ya está dada. Como son referencias relativas, se van a ir moviendo. El último resultado coincide con la sumatoria de las frecuencias absolutas. Ya hemos visto estos dos. Si se dan cuenta, nuestra tablita siempre va a trabajar con pares de columnas, ¿sí? Frecuencia absoluta con su frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia relativa con su frecuencia relativa acumulada y frecuencia porcentual con su frecuencia porcentual acumulada. La frecuencia relativa, si vemos la teoría, ¿qué dice? Es el cociente de ¿qué? Un determinado valor entre la cantidad de datos. Entonces, es el cociente, es el resultado de la división entre la cantidad de datos para el primer caso, el número de un valor, ¿sí? La frecuencia absoluta de un valor, en este caso del color negro, entre la cantidad de datos, 4 entre 20. Para el siguiente, ¿cuántos datos obtuve en azul? 5. 5 entre 20. 6 entre 20 y 5 entre 20. La sumatoria, ¿cuánto me da? 1. Ah, chicos, disculpen. Frecuencia relativa. La frecuencia relativa acumulada es la sumatoria. Entonces, como estamos utilizando Excel, podemos aprovechar y ya no hacer el cálculo que hicimos en la frecuencia absoluta acumulada. Me refiero a copiar este valor y luego las fórmulas. Si no, puedo copiar ya los resultados o todas las celdas y pegarlos en la frecuencia relativa acumulada. Si hago esto, copiar y pegar, ¿qué va a pasar? No se copian los valores, ¿no? 4, aquí no hay 4. 9, aquí no hay 9. ¿Qué es lo que se copia? Las fórmulas. Y como en Excel, aquí estamos utilizando las frecuencias, perdón, las referencias relativas, se van a las
celdas se van a mover conforme yo mueva la ubicación, ¿sí? Entonces, si copio de acá y pego acá, se copia entonces las fórmulas, ¿sí? Incluso si pego aquí también, todos los acumulados, va a ser lo mismo. Las fórmulas van a ser lo mismo, sino que se va a trabajar con la columna de la izquierda, ¿sí? Relativa acumulada trabaja con la frecuencia relativa y porcentual acumulada trabaja con la frecuencia porcentual. Frecuencia porcentual y porcentual acumulada dijimos que era lo mismo que la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Pero, ¿qué hacíamos en este caso? Le poníamos el simbolito de el porcentaje, o sea, le cambiamos al estilo porcentual. En Excel, ¿qué hace el estilo porcentual? Multiplica el número por 100 y le agrega el simbolito, ¿sí? Y ahí ya tenemos nuestra tabla de frecuencia. Si queremos interpretar, porque esa es la finalidad, ¿sí? ¿Qué significa cada uno de los números? Las frecuencias absolutas, a ver, tengo que saber primero a qué se está refiriendo la frecuencia absoluta, ¿no? Aquí tengo colores. Las frecuencias absolutas, ¿a qué se refieren? ¿A colores también? ¿Qué es 4? ¿Qué es 5? ¿Qué es 6? ¿Qué es 20? Tengo que ver el enunciado, ¿sí? Dice, en una encuesta se pidió a un grupo de personas que indiquen su color favorito y se obtuvo los siguientes resultados. Entonces, si acá tengo los colores, ¿a qué se están refiriendo todas estas frecuencias? A las personas, ¿sí? Entonces, si gustan, le pueden poner acá, personas, ¿sí? Para que sea más fácil la interpretación. Todo esto voy a ponerlo en un cuadrito. Todo esto, las frecuencias se están refiriendo a las personas, ¿sí? Entonces, para interpretar, ¿qué significa 4? 4 personas votaron por el color negro, ¿sí? ¿Qué significa este 6 o F sub 3? 6 personas votaron por el color rojo. O la interpretación ya depende de mi criterio, ¿no? No va a ser igualita para todos los valores, sí, pero podría decir, 6 personas votaron por el color rojo. O podría decir también, 6 personas de las encuestadas dijeron que prefieren el color rojo, ¿sí? La palabritas va a ser la misma. Para interpretar las frecuencias absolutas acumuladas, ya no solamente me voy hacia la columna de la izquierda y veo un resultado, ¿no? Cuando quiero interpretar, si me dicen, interpreta este resultado, ¿qué voy a hacer? Ya sé que este resultado se está refiriendo a personas, ¿no? 6 personas. Para continuar con mi interpretación, tengo que ir a la primera columna. 6 personas votaron por el color, este de acá, rojo. En el caso de la frecuencia absoluta acumulada, como estoy acumulando valores, ya, me piden acá, interpretar este 15. 15 personas prefieren el color, voy hacia la primera columna, ¿no? Rojo, sí, pero también el azul o el negro. O no puedo decir y, porque si digo y, estoy diciendo que prefieren esos 3 colores. Y cada persona ha votado por un solo color, ¿sí? Entonces, las frecuencias acumuladas, como dice su nombre, acumulan. Aquí estoy acumulando las personas que votaron por rojo, las personas que votaron por azul y las personas que votaron por el color negro, ¿sí? Frecuencias relativas, aquí estoy dividiendo entre 100. Entonces esto va a ser lo mismo que la frecuencia porcentual. Mejor interpretamos de acá. ¿Qué quería decir este 30? 30%. 30% de personas
¿Qué color prefieren o por qué color votaron? Por el rojo. Ojo, estoy en porcentual, solo porcentual. Ahora, si me piden interpretar porcentual acumulada, 45% de personas también, ¿qué colores prefieren acumulados? Acá hay varios. ¿Prefieren el color azul o prefieren el color rojo? ¿No? 75% de personas prefieren el rojo o el azul o el negro. Y el 100% votaron por solamente 4 colores: negro, azul, rojo o amarillo. ¿Sí? Y luego hicimos un histograma. ¿Cómo empezamos a hacer un histograma? En el fondo es un gráfico de columnas o de barras. No, columnas, porque barras son horizontales. Es un gráfico de columnas, sino que lo hemos modificado, ¿no? ¿Qué hicimos entonces para insertar nuestro histograma? Seleccionamos la columna de las frecuencias absolutas, sin el total, sin el total. Selecciono entonces y voy a insertar gráfico de columnas en 2D nada más y el primer, seleccionaba el primer gráfico. ¿Sí? Voy a hacer esto de nuevo. Ya está. Si es que quiero darle un estilo, entonces es el segundo paso que voy a realizar, ¿no? El primero fue insertar el gráfico. Si quiero darle un estilo, entonces lo hago de una vez. ¿Por qué? Porque luego tengo que modificarle esas barritas. Ya no van a ser columnas, sino histogramas. Los histogramas se caracterizan por ser rectángulos sin ninguna separación. Entonces, si modifico a histograma y luego digo, quiero cambiarle el estilo, y le cambio el estilo, va a regresar a ser columna. Entonces, mejor, quiero cambiar, lo hago antes de modificar. Otro, ahí está. Ya cambié. Y le voy a cambiar el colorcito también. Ahí está. ¿Qué más? Clic derecho. Formato del área del gráfico. Va a aparecer un panel aquí al lado derecho. A ver, ¿dónde estaba? Ancho. Yo acá. Ay, no. No, no era este. No me sale la opción, porque no me sale la opción. A ver. Sí, no era seleccionado todo el gráfico, sino la columna. Seleccionamos una columna, un solo clic a cualquier columna. Esto va a hacer que se seleccionen todas las columnas. Luego clic derecho, dar formato a serie de datos. Por razón no me salía. Ahora sí, dar formato a serie de datos. Tenemos aquí este panel al lado derecho. Ancho del rango. Le cambiamos el número que salga
acá por un 0. Ya está. Esto hace que todas las columnas se unan, sin separación. Es 4. Nada, entonces tengo que cambiar. Este es el eje horizontal o es el eje X. Clic derecho, dar formato, no, perdón, seleccionar serie de datos y vamos a cambiar estos datitos 1, 2, 3, 4 por nuestros valores. Entonces editamos aquí, clic al botón y seleccionamos lo que queremos que se muestre, que son los colores. Aceptamos, cambia acá y ya cambió aquí abajo. Interpretamos, ¿no? ¿Cuántas personas votaron por el color negro? 4. Por el azul, 5. Por el rojo, 6. Y el amarillo, 5. Y cambiamos acá. Historia. Y ya tenemos nuestro gráfico y toda la información a partir de nuestros datos obtenidos. ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos algunos ejercicios más. Vamos a trabajar. En una tienda de autos se registra la cantidad de autos de una marca determinada vendidos en cada día del mes de agosto. Estos son los datos, ¿no? Del primer día hasta el día 31 de agosto, estos son los autos que se han vendido. A partir de esta información voy a crear mi tabla de distribución de frecuencias. Acá ya están los encabezados y el siguiente ejercicio es sobre una encuesta. La base de datos muestra la información de un grupo de personas quienes valoran la gestión del departamento de atención del cliente del supermercado San Carlos en Lima, valorándolos como se indica. Entonces tengo un montón de numeritos acá. Y acá ya me ayuda, ¿no? No tengo que contabilizar, o bueno, no tengo que... Acá me están diciendo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué significa esto? ¿No? O sea, no tengo que, me refiero a quitar los valores duplicados, ¿sí? Porque ya sé qué valores se están repitiendo acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Y esta es una especie de leyenda. ¿Qué significa 1? Excelente. Entonces, las personas que votaron por 1, ¿sí? Quiere decir que piensan que el servicio del supermercado es excelente. Las personas que votaron por 3 piensan que es regular, las personas que votaron por 5 piensan que la atención es muy mala. Así para cada uno de los valores. A ver, entonces vamos a agruparnos para realizar los ejercicios. 4 grupitos. Acepten la invitación, trabajamos unos 20 minutos y regresamos a la sesión principal. A ver, un grupo más. Ahí mejor.
A ver, chicos, ¿cómo les fue? ¿Algún problema? ¿Alguna consulta? De pasado por el grupo me dijeron que no. En este ejercicio de autos, ¿qué teníamos que hacer? Saber cuáles son los datos que no se repiten. Entonces, para esto copio y voy a pegar en otro lado, por acá, por ejemplo. Y con la herramienta quitar duplicados, me quedo con los datos únicos. Estos datos únicos van acá, autos vendidos. Ahora, quiero saber cuántas veces se repite cada valor. Utilizo la función contar si. Acá vamos a ponerle un nombre a este rango, que puede ser autos. Contar si el rango autos, coma, ¿qué criterio se debe cumplir? Este de acá. Cierro paréntesis y auto relleno. Frecuencia acumulada, igual, el primer valor es igual a la frecuencia absoluta. A partir del segundo vamos sumando. Auto rellenamos. La cantidad de datos acá sumamos. Es 31. Tengo un dato por cada día. Son 31 días en agosto, entonces tengo 31 datos. Frecuencia relativa es el cociente de la frecuencia absoluta de un determinado valor y la cantidad de datos. Fijo la celda donde está la cantidad de datos porque voy a autorrellenar y no quiero que se mueva ese valor. Ya está. De eso también puedo hacer la sumatoria. Tiene que salir la unidad. Para frecuencia acumulada, ahorro tiempo y pego. Acomodo un poco el formato nada más y listo. Frecuencia porcentual, tengo que llamar a los valores de la frecuencia absoluta, perdón, relativa, y en porcentual acumulada llamo a los valores de la frecuencia relativa acumulada. Autorrelleno, porque esto es lo mismo, pero le doy el formato o el estilo porcentual. Listo. ¿Qué más? Si quiero interpretar a qué se está refiriendo las frecuencias, aquí estos números del 0 al 4 son la cantidad de autos vendidos. ¿Y las frecuencias a qué se refieren para poder interpretar? A los autos no puede ser. Veo entonces mi enunciado. Dice, en una tienda de autos se registra la cantidad de autos de una marca determinada. Aquí está. Vendidos en cada día del mes de agosto. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo o qué estamos contando en las frecuencias? No son los autos. ¿Cantidad de autos vendidos? ¿Cómo? La cantidad de autos vendidos en esa fecha, o bueno, con la marca. No, tampoco. Si veo acá la sumatoria de las frecuencias absolutas, 31. ¿Qué es 31?
aparte de la cantidad de datos. ¿31 fechas es la suma? 31 días. Ajá, días. Son los días. Entonces, en las frecuencias estamos trabajando con los días de agosto. Si quiero interpretar este número, que sería, vamos a ponerle F minúscula sub 3. ¿Qué será? 8 qué? Días de agosto. En 8 días de agosto se han vendido, ¿cuántos autos? 2. 2 autos diarios, ¿sí? Aquí parece que estuviera redundando cuando digo dos autos diarios, ¿no? En 8 días de agosto se han vendido 2 autos diarios. Pero es necesario colocarle 2 autos diarios. ¿Por qué? Porque si no le coloco, dice, en 8 días de agosto se han vendido 2 autos. ¿Cómo puedo interpretar eso? Que durante 8 días solo se han vendido 2 autos. ¿Sí? O sea, puede ser, no sé, digamos que imaginemos que estos 8 días son días consecutivos, porque no nos dicen que son consecutivos, ¿no? Pero digamos, son 8 días. Según esto, si no le coloco la palabra diarios al final, yo podría interpretar, en el día 1 se han vendido 2 autos y en el resto de días, o sea, los 7 días restantes, ya no se vendieron ninguno, ¿no? ¿Sí me dejo entender? En 8 días de agosto solamente se han vendido 2 autos. ¿Y eso es correcto? No. Se han vendido 2 autos cada día. ¿Sí? Eso es lo que estoy tratando de decir. Entonces, la frecuencia absoluta, con esto me estoy refiriendo a 8 días de agosto, que no son consecutivos. Para ver qué días han sido, ya tendría que revisar acá mi tablita. ¿Sí? ¿En qué días se han vendido 2 autos? El 3, el 6, el 14, el 15, etcétera. ¿Sí? Para ver exactamente en qué días. Para ver en cuántos días, no cuáles días, en cuántos, acá, en mi tabla de frecuencia. En 8 días de agosto se han vendido 2 autos diarios. En total, 16 autos. ¿Sí? Si quiero interpretar, por ejemplo, este número 28, ¿qué quiere decir este? Esto es F mayúscula sub 4. ¿Cómo interpreto? En o durante 28 días de agosto se vendieron ¿cuántos autos? ¿3? No, no solo 3, estoy en las frecuencias acumuladas. Entonces, durante 28 días de agosto se vendieron, ¿cuánto? 3 y veo hacia arriba, ¿no? Hasta el tope. 3 hasta 0. ¿Qué quiere decir? Se han vendido 0 autos o se han vendido 1 o 2 o 3. ¿Cómo interpreto esto? Durante 28 días de agosto se vendieron entre 0 y 3 autos. O lo que sería lo mismo, durante 28 días de agosto
se vendieron como máximo 3 autos. ¿Sí? Entre 0 y 3, o sea, se ha vendido o 0, o 1, o 2, o 3 autos en 28 días. Estoy acumulando, ojo. Lo mismo, es decir, durante 28 días de agosto se han vendido como máximo 3 autos, como máximo. O sea, puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2 o puede ser 3, no más. ¿Sí? Por acá. Este 16%. H minúscula sub 4. ¿Qué quiere decir? Durante 28 días de agosto. No, perdón. Aquí, ¿cómo interpretamos? 16% de días, ¿sí? ¿Sí? En el 16% de días de agosto se han vendido, ¿cuántos autos? Voy hasta acá, 3 diarios, 3 autos diarios. Si quiero interpretar, por ejemplo, este 48, que sería H mayúscula, sub 2. El 48%, en el 48% de días de agosto se vendieron, ¿cuántos autos? Como máximo 1. Puede ser 0 también. Como máximo un auto. ¿Sí? ¿Se entendió? Hacen su gráfico, seleccionamos las frecuencias absolutas, insertamos gráfico de columnas, le damos un estilo, cambiamos acá el formato a 0, el ancho, y aquí abajo cambiamos estos datos por los de los valores. Ahí está. Listo. 0 autos se vendieron en 8 días. En 7 días se han vendido un auto. ¿Sí? Diario. En 2 días se han vendido 8 autos diarios. Y si gustan, ya modifican un poco más. Agregamos elemento, etiquetas, título del eje. Horizontal. Estos son los autos. Atuso autos. Y por acá agregamos título del eje vertical. ¿Esto a qué se refiere? A los días. Listo. Muy bien. ¿Cuál es la tarea? El último ejercicio. Ya tienen que hacer referencia entonces a los resultados. ¿Sí? ¿Cuántos alumnos hacen su tablita? ¿Cuántos alumnos tienen al menos 7 de nota? Entonces, ven dónde está el dato. Si estuviera por acá,
¿no? Entonces ponen acá. Hasta acá. ¿Cuántos alumnos tienen al menos 7 de nota? Hago referencia. Igual, acá está el resultado. 20 alumnos tienen al menos 7 de nota, ¿sí? Cosa que yo hago doble clic y veo de dónde sacaron el resultado. No coloquen así nada más 2, 0, 20. Acá hago doble clic y digo, le han dicho que el resultado es 20, entonces lo puso. No, hacen referencia. Igual, clic a la celda donde está el resultado y ahí está. Doble clic y yo sé que lo sacaron de acá. ¿Ya? Claro, tienen que para la tabla tienen que eliminar los datos duplicados. Porque van a contar cuántas veces se está repitiendo. Para eso no tienen que haber duplicados. Ya, entonces la tarea es la hoja notas. Y vamos a poner, y su trabajo de investigación, chicos, ya nos quedan 2 semanas. Recuerden que es la exposición es el día 22 de julio, en 2 semanas ya, menos de 2 semanas. Si tuvieran consultas, escríbanme al foro o aprovechamos los primeros minutos de la clase, que no se les pase. Solo el ejercicio notas. Los otros ejercicios, bueno, acabamos de hacer el ejercicio de autos. El ejercicio de encuesta lo hacen, si tuvieran alguna duda, me consultan, y la tarea es el ejercicio notas. Ya, acá le voy a poner ejercicios. Voy a editarlo. La tarea a presentar es la última hoja del archivo anterior. Los puntos, notas. Y no olvidar hacer referencia a la celda que contiene el resultado. ¿Ya? Solamente me envían esa hojita entonces. Okay, aquí voy a modificar en línea. Tienen hasta el domingo a las 10. ¿Listo? Nos quedamos ahí entonces, chicos. Nos conectamos el día miércoles. Chao, chao. Cuídense.